El día de hoy nos vamos a enfocar esta sesión en materia del turismo regenerativo, la identidad y marca territorial. Y para esto hemos invitado a dos especialistas, tanto del perfil de investigación como de emprendimiento. Nos encontramos, tenemos como invitadas el día de hoy a Paola Suárez. Ella nos va a presentar, ella no, participa desde Colombia, desde Huaque, Colombia. Ella nos va a presentar el caso de éxito de su emprendimiento ISUA, Naturaleza y Cultura. Y también tendremos la participación de nuestra invitada Marlene Moreno Ramanal. Ella es candidata a doctorado por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Bueno, voy a ceder el micrófono para ir avanzando con la presentación y bueno, que ellas se van a ir presentando. Y bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio. Bienvenidas, bienvenidas Paola, Marlene. Y bueno, iniciamos con tu presentación, Paola. Muchas gracias. Te cedo el micro. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Un gusto saludarles. Gracias, Turistech. Gracias, Rocío. Gracias a toda la comunidad que está reunida acá. Gracias por permitirnos compartir, crecer con ustedes y mostrar un poquito de lo que venimos desarrollando acá en el territorio. Les habla Paola Suárez Orduz, soy de Colombia, del departamento de Boyacá. Trabajamos en la cuenca del lago de Tota, en el páramo de Ciscuncí, Sogamoso, y hoy le vamos a contar un poquito de lo que es nuestra historia. Permítame un instante, ya les comparto la pantalla. Muchas gracias. Por favor, me confirman si se ve la pantalla. Sí, se está viendo. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Paola. Bueno, nosotros somos de ISUA, Naturaleza y Cultura, somos un negocio verde avanzado. Esta certificación la recibimos gracias a la Corporación Autónoma, al trabajo que hacemos precisamente desde un turismo sostenible, un turismo con propósito. Hacemos parte de WACE, Asociación de Turismo Comunitario con Propósito, que por supuesto ya les voy a comentar un poquito más sobre ese hacer y esas acciones que trabajamos como comunidad. Y también hacemos parte de la marca Boyacá es para vivirla, de la red de turismo comunitario y somos una empresa con propósito, somos una sociedad BIC. Estamos alineados precisamente con los objetivos del desarrollo sostenible y eso nos permite tener un turismo para la vida, un turismo con propósito. Y es allí donde quiero contarles dos de las experiencias que nosotros trabajamos como ISUA Naturaleza y Cultura, pero realmente más que experiencias turísticas es un tejido que hemos venido desarrollando con la comunidad, donde el turismo regenerativo, la conservación y la comunidad en el lago de Tota y en el páramo de Ciscuncí nos muestran cómo conservar la vida, acá en Boyacá, en Colombia. Y entonces, hablarles primero de que hay territorios que guardan memoria de vida, pero también hay territorios que guardan memoria de pérdida. Y el lago de Tota es uno de ellos. Contarles que el lago de Tota es uno de los lagos más hermosos que tiene Colombia. El lago de Tota es el lago más alto de Colombia, el segundo de Sudamérica. Allí podemos observar especies de aves endémicas, residentes, migratorias, especies amenazadas, especies en peligro de extinción. Justamente esta biodiversidad que tiene nuestro majestuoso lago de Tota hizo que recibiera una declaratoria, y es que es declarado como área importante para la conservación de las aves. Sin embargo, este majestuoso cuerpo de agua enfrenta muchísimos desafíos y cuenta historias, historias que entristecen el corazón, que entristecen el alma. Y es que no sé si ustedes de pronto sabían que la única ave extinta en Colombia se registró por última vez en el lago de Tota. La última vez que cantó, que voló, que habitó, que se escuchó, que se observó, fue allí, allí, en este majestuoso espejo de agua. Contarles también que el único pez
de agua dulce extinto en Colombia se registró también por última vez en el lago de Tota. Contamos dos historias donde dos especies no solo desaparecieron del lago de Tota, sino desaparecieron del planeta. Y es allí donde nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas especies más estamos dispuestos a perder? Y con tristeza les presento la lista de las especies amenazadas que hoy se encuentran habitando allí, en este espejo de agua. Tenemos al cucarachero de pantano, al doradito lagunero, al cóndor andino, al rascón andino, al pato andino, a la polla sabanera, la alondra cornuda, el lagunero cenizo. Varios de ellos en categoría en peligro crítico, lo que indica que el siguiente paso es la extinción. Y desde ISUA hemos aprendido varias cosas. Desde Guaque hemos aprendido varias cosas. Y es que para poder conservar, primero debes conocer. Tú no conservas lo que no conoces. Tú no amas lo que no conoces. Entonces, primero debemos conocer para después amar. Y cuando amamos, protegemos, defendemos y nos convertimos en la voz de aquellos que no pueden pedir ayuda, la voz de nuestras aves. Y acá les presento ese majestuoso lago de Tota, donde vemos su cobertura vegetal en este mapa que es de Corpo Boyacá. Y en esa cobertura vegetal vemos un punto morado acá en la franja, al borde de la franja acuática terrestre, en esta parte, no sé si lo pueden observar, y es la zona de Juncal. Esa zona de Juncal que para muchos quizás es maleza, que para muchos quizás es una planta que es reemplazable, es el lugar de especies únicas en el mundo, especies endémicas, especies que se encuentran al borde de la extinción. Y por lo cual, desde ISUA Naturaleza y Cultura, desde WACI, Asociación de Turismo Comunitario con Propósito, nuestra labor está precisamente en conservar el hábitat, el hogar de estas especies que están a punto de desaparecer. El tema es cómo lo hacemos y ya les voy a mostrar. Quiero que vean también acá la cobertura vegetal, que la mayoría, pues acá en la cuenca del lago de Tota, es pastizales, son cultivos, que realmente los corredores biológicos son muy pocos, que tenemos vegetación nativa bastante poca y eso hace que nuestras especies, tanto de flora como de fauna, tengan grandes desafíos. Y acá quiero compartirles que tuvimos y tenemos dos biólogas, Joanita Zuluaga y Diana Carolina Macana, quienes del año 2003, gracias a ese trabajo de investigación, gracias a ese arduo trabajo donde han monitoreado nuestras especies, hoy conocemos cuáles tenemos en el lago de Tota, qué especies están amenazadas, por qué están amenazadas. Y allí la investigación de estas dos mujeres ha permitido que nosotros como comunidad entendamos, aprendamos y empecemos a trabajar en pro de la conservación, de un turismo diferente, de un turismo para la vida. ¿Cuáles son los factores que afectan a nuestras aves y afectan en el lago de Tota? Tenemos, infortunadamente, las malas prácticas agrícolas, tenemos ganadería y esa ganadería, infortunadamente, cuando llega el ganado aquí, apisona la tierra y ya no vuelve a crecer el juncal. Tenemos la quema de los juncales y esto hace que realmente los desafíos sean mucho más grandes. Y entonces, ¿qué podemos hacer para no repetir la historia? Bueno, acá viene una primera reflexión y es el turismo regenerativo no busca traer turismo masivo. Nosotros cuando hablamos de turismo pensamos en fotografías, pensamos en atractivos lindos, pensamos en pasarla muy bien, ¿verdad? Pero cuando hablamos del turismo regenerativo, estamos pensando en transformar vidas, en sembrar conciencia, en conservar, donde no solamente la comunidad, que es quien se convierte en guardián del territorio, lo hace, sino también el turista que llega a visitarnos desde su casa lo puede hacer, porque el turismo regenerativo busca transformar precisamente esa forma en la que pensamos y ese accionar no solamente en el lugar que visitamos, sino en nuestro propio hogar. Eso quiere decir que el turismo regenerativo busca formar más guardianes del territorio,
de tu territorio, de mi territorio. Y esto inicia precisamente en el año 2019, cuando después de un proyecto de Audubon empezamos a capacitarnos, empezamos a trabajar y aprendimos desde ISUA que hay especies que están al borde de la extinción. Y dijimos, ¿qué hacemos? Entonces se llevaba esta gran fecha que ocurrió hace poco acá en mayo y en todo el mundo, el Global Big Day, y empezamos a capacitar a los prestadores de servicios turísticos. No se hablaba en ese entonces de aves, de aviturismo, ni del Global Big Day para la comunidad. Era más para expertos y para biólogos. Y esa fue la primera vez en que la comunidad se reunió a registrar las aves. Hicimos unas cartillas, las entregamos, capacitamos, hicimos talleres de introducción al avistamiento de aves, precisamente porque para poder conservar necesitamos conocer y necesitamos amar. Posteriormente, hicimos la primera muestra de dibujo Guardianes de las Aves del Lago de Tota en la institución educativa Ramón Ignacio Abella del municipio de Aquitania. Contarles que la cuenca del lago de Tota pertenece a 4 municipios del departamento de Boyacá, a los municipios de Tota, Aquitania, Cuitiba y con el 6% Sogamoso. Y que uno de los municipios que tiene mayor cantidad de juncal es el municipio de Aquitania. Entonces, iniciamos esta ardua labor en el municipio de Aquitania. Entonces, nuestros jóvenes empezaron a conocer qué tenían, cuál era la avifauna, cuáles eran las especies extintas. Logramos que el cucarachero de pantano, que es una especie endémica en peligro crítico, como lo pueden ver acá en este mapa que pertenece a la Guía de la Avifauna Colombiana, esta es la distribución de la especie en el mundo, se convirtiera en la especie sombrilla. Si el cucarachero de pantano era nuestra especie sombrilla, no solamente lo íbamos a proteger a él, sino que vamos a proteger a estas otras especies que también comparten hábitat, que también están en peligro de extinción. Y eso hizo que en el año 2022, junto a la comunidad, como prestadores de servicios turísticos, como con la alcaldía, con la corporación y muy importante, con el liderazgo del Consejo Municipal de la Alcaldía de Aquitania, lográramos que esta especie se declarara como ave emblemática del municipio bajo acuerdo municipal. Y es allí donde ya en este momento, en varios municipios, en varias paredes, en varias empresas, restaurantes, hoteles de la cuenca del lago de Tota, está pintada la imagen de nuestra especie sombrilla. Ya la comunidad lo reconoce. Y hemos tenido momentos muy bellos, como la construcción de artículos científicos donde la comunidad se ha convertido en investigadora comunitaria. Y aquí quiero resaltar el papel que ha hecho la Corporación Autónoma Corpo Boyacá, donde desde la iniciativa Bosques, Comunidades y Aves hemos generado y aprendido procesos de monitoreo comunitario y los tenemos plasmados por escrito ya desde la ciencia ciudadana, lo cual contribuye a los procesos de conservación. Por supuesto, cuando hablamos de educación ambiental, no se trata solamente de llegar a los jóvenes, tenemos que llegar también a los adultos, tenemos que llegar al sector turístico, tenemos que llegar al visitante y nuestras acciones han estado enmarcadas en ello. Trabajamos con las piscícolas, trabajamos con los colegios, trabajamos con los prestadores de servicios turísticos, porque entre más personas conozcan de nuestras aves, más guardianes del territorio tenemos. Y eso ha permitido que precisamente los jóvenes ya vean las especies, ya reporten y ya empiecen a sentir que son también de ellos y que también pueden conservar. De allí nació una iniciativa que se llama el Club de Aves Cucaracheritos de Pantano. Y aquí, bueno, viene la segunda reflexión, y es, el turismo regenerativo no busca únicamente minimizar impactos negativos, sino restaurar ecosistemas, fortalecer culturas locales y mejorar las relaciones entre las personas y el territorio. Y luego, el visitante aprende, la comunidad lidera, el ecosistema se restaura y el turismo aporta a la conservación. Y quiero mostrarles esto que hicimos este año. Desde el año pasado hemos estado trabajando en cómo se debe realizar la limpieza del canal del río Pía, cómo debería hacerse si allá tenemos zona de juncal. Y antes se metían las máquinas para dragar el río, para limpiar todo el juncal y que quedara limpio. Pero infortunadamente, como les acabo de mencionar, el juncal es lugar de especies endémicas amenazadas al borde de la extinción. Entonces ya no se puede hacer de cualquier manera la limpieza. Ya tenemos que pensar en que la limpieza es necesaria porque nos garantiza la seguridad alimentaria, porque vamos a estar previniendo cosas que se puedan presentar en temas de gestión del riesgo, pero también pensamos en las especies de aves que habitan allí.
Entonces, en estos procesos, lo que nosotros hemos hecho es que se estableció una metodología de la mano con la alcaldía, de la mano con Corpo Boyacá y nosotros desde la veeduría para precisamente mirar cómo podíamos conservar. Y es allí donde empezamos a hacer procesos de ahuyentamiento, que es lo que muestran estas primeras fotografías, y esos procesos de ahuyentamiento conllevaba el uso de estos banderines, el uso de cornetas para ahuyentar las aves, pero también estaba Luisa, la hija de nuestra artesana, con la ambulancia de las aves, con una caja lista y dispuesta con varias cosas que permitían tomar esa primera respuesta en caso de que se presentara una emergencia para la avifauna de Colombia. Acá, posteriormente, hicimos siembra de juncal. Nosotros siempre escuchamos, tenemos viveros nativos, tenemos viveros de frailejones, pero aún no tenemos el vivero de germinación de juncales y estamos en la construcción como comunidad de ello. Y es aquí donde quiero contarles, y su naturaleza y cultura nace entendiendo que conservar el territorio solo es posible si las comunidades participan y encuentran bienestar en protegerlo, y es allí donde diseñamos experiencias con propósito. ¿Cuáles son las experiencias con propósito que manejamos? Tenemos el aviturismo comunitario, donde el turista no solamente va a conocer y disfrutar de las aves de su canto, sino va a conocer la historia de quienes están atrás allí, protegiéndolas. Y quiero que conozcan la historia de Don Octavio, el capitán del Miramar de los Andes, quien con todo el amor del mundo está siempre pendiente de las aves que habitan en el espejo de agua. Él todos los días navega el lago de Tota y eso permite también generar ese monitoreo comunitario, la ciencia ciudadana a través de los ojos de Don Octavio. Tenemos a Javier, quien él es custodio de semillas, de semillas nativas, y Javier tiene su huerta agrodiversa, su granja biocultural Buenavista. Allí es un jardín de vida, es un sitio donde hay un policultivo. En un mar de cebolla hay un oasis de esperanza y es precisamente la huerta agrodiversa, donde las aves polinizan, donde las aves también tienen la posibilidad de controlar las plagas, pero el turista tiene la posibilidad de aprender por qué es importante conservar las semillas nativas, por qué es importante el policultivo, cómo ser campesino, cómo cosechar, cómo deshiervar, proteger la vida, nuestras semillas. Contarles también que tenemos una mujer maravillosa dentro de nuestro proceso y los invito a que conozcan esta experiencia turística y es Jamie. Jamie, ella es chef y junto con su hija y bueno, con sus hijas, ellas han hecho monitoreo de nuestras aves en peligro de extinción. Jamie prepara el mejor cocido boyacense que hay en el mundo con las semillas que se producen localmente, que son cultivadas por Javier y por todos los campesinos que viven allí en la cuenca del lago de Tota, pero Jamie resalta la memoria, resalta las tradiciones, nuestros saberes. Y el turista no solamente va a ver las aves, va a disfrutar del sabor de nuestra tierra, de la historia de nuestro territorio, pero también de la historia de Jamie. Jamie es investigadora comunitaria y este año, con orgullo, puedo decirles que lideró el Global Big Day en un proceso difícil que estamos pasando en el territorio por temas de salud. Jamie se puso la camiseta, se puso los binoculares, se puso su cámara y gracias al apoyo de Corpo Boyacá, de la Policía de Turismo y de la comunidad de Huaque, ella lideró el Global Big Day para la cuenca del lago de Tota, siendo chef, siendo madre, siendo mujer, siendo lideresa. Y eso me hace sentir muy orgullosa. Quiero contarles también de Astrid, la señora Astrid, nuestra artesana, quien desde la artesanía se ha convertido en la voz de nuestras aves. Ella teje, ella elabora cerámica, ella elabora aves en vellón, lo mismo que Freddy, las máscaras, todo se convierte en una estrategia de educación ambiental, pero también una forma en la que resaltamos nuestra cultura y nuestros saberes, en la cual transmitimos de generación en generación eso que nos enseñaron nuestros abuelos. Y eso lo hacemos con la señora Astrid, lo que nos enseñaron nuestros muiscas. Estas son las ocarinas que elaboraban nuestros muiscas allí como instrumento ritual para la guerra. Y eso también tiene la posibilidad del turista de disfrutarlo, no solamente de verlo, sino de hacerlo. Acá contarles
que tenemos una iniciativa con la Fundación Moa Happy. Moa Happy es un proceso de rescate de perritos de la calle. Entonces, ellos rescatan los perritos, pero también elaboran estas hojas, las pintan, les aplican resina, son hojas de eucalipto, pintan las aves, las hojas ya empiezan a contar la historia de lo que está sucediendo en el lago de Tota, pero el turista cuando nosotros le entregamos esta hojita como souvenir, está contribuyendo a que se le compre comida, a que se le compren vacunas, a que puedan llevarlos al veterinario. Y esto hace también que no solamente pues ayudemos al refugio Moa Happy, a la Fundación Moa Happy, sino también que al tener nuestros perritos protegidos, ellos no ataquen las aves. Entonces todo está interconectado. Tenemos los alimentos preparados por las comunidades. Como trabajamos turismo comunitario, en un lugar tomamos el almuerzo, en otro tomamos el refrigerio, otros son quienes prestan los servicios de alojamiento como Rancho Tota, Batán, Refugio Génesis, alojamientos que son certificados con la norma de sostenibilidad turística y que promueven y tienen muy buenas prácticas turísticas. Y eso hace que tejamos territorio. Tenemos el Festival de Aves del Lago de Tota como una estrategia para la conservación de las aves y de las comunidades, pero también contarles, así abuelo de pájaro, que no podemos proteger el lago sin proteger el agua. El agua nace en el páramo, es allí el páramo, la alta montaña, la que sostiene la vida. Y quiero contarles así rápidamente del páramo de Siscunsí. En el páramo de Siscunsí es un ecosistema supremamente frágil, único en el mundo, solo 5 países lo tenemos, pero quiero hablarles de que cuando hablamos de turismo regenerativo, debemos también trabajar con aquellos líderes que están siempre con la ruana puesta, en este caso, en el territorio. Y acá está Bernie, quien ha elaborado un periódico que se llama El Cañero, quien cuenta toda la historia de los habitantes de la vereda de Las Cañas en el municipio de Sogamoso, justamente quienes protegen y son guardianes del páramo de Siscuncín. Allí ustedes van a poder disfrutar de espacios como estos, donde desde la alta montaña las personas tienen la posibilidad de disfrutar del territorio, de las papas nativas, de los tubérculos que nacen en la tierra, pero también de las historias, de los desafíos que enfrentan las comunidades. Asimismo, van a poder conocer a Mirella. Mirella es una mujer maravillosa. Ella es quien está en este momento trabajando con las plantas que están allí en la alta montaña, la uva camarona, el mortiño, la piñuela, lo transforma en mermelada, lo transforma en productos, en desayuno. Y los turistas, precisamente, esta es su casa, acá está su casa, la casa de Mirella, y allí pueden recibir, allí recibimos a los turistas desde el comedor de su hogar, desde el calor de la estufa, desde el calor de la montaña. Y por supuesto, vamos a poder disfrutar de productos que son traídos de la tierra, traídos desde el territorio. Contarles también que en el páramo de Siscunsí tenemos unos guardianes muy importantes. Tenemos jóvenes como Al, que en este momento ya se están formando como guías de turismo y que pronto van a estar dirigiendo el turismo de la vereda de Las Cañas. Y son quienes están protegiendo, mirando, contando las historias. Don Isidro. Don Isidro teje la ruana. Don Isidro es quien también resalta esas tradiciones y es poeta. Tenemos a Martica, acá bueno, a don Antonio, tenemos a Martica, y todos ellos son parte de las experiencias que manejamos, donde no se trata de conocer el páramo y caminar de un punto a otro, sino lo que se busca es precisamente es que el turista tenga la posibilidad de conocer las historias que están detrás de quienes conservan, pero conocer también por qué son importantes estos ecosistemas. El páramo es un ecosistema muy frágil. Allí, justamente, los pelecones cumplen un servicio ecosistémico vital y es almacenar el agua gracias a esos musgos, a esas turberas, y son zonas que realmente nos permiten a nosotros, a Colombia, disfrutar del 70% del agua para el país. Y es por ello, cuando nos dicen a nosotros cómo se puede medir el impacto del turismo regenerativo, nosotros diríamos, para medir el impacto del turismo regenerativo, debemos empezar a mirar desde el trabajo que hacemos cuántas aves estamos protegiendo, cuáles son las áreas restauradas, cuáles son las personas vinculadas, cuáles son los ingresos comunitarios, cuántos ingresos estamos manejando, cuál es la participación de mujeres y jóvenes, pero también necesitamos medir algo más difícil, las relaciones que logramos tejer entre todos en pro de un objetivo en común. Porque el verdadero impacto ocurre cuando una artesana se convierte en la narradora de la conservación.
cuando un campesino se siente orgulloso de sus semillas y comparte las historias de su territorio, cuando la comunidad monitorea las especies y genera acciones para su conservación, cuando un visitante comprende que un juncal puede salvar especies que pueden desaparecer del planeta, cuando comprende que los frailejones, los musgos, sostienen la vida, cuando una comunidad decide proteger el territorio porque vuelve a sentirse parte de él. Es allí cuando realmente estamos midiendo un impacto en el turismo regenerativo. Y finalmente, ya para terminar, desde los frailejones, desde Izúa, hemos aprendido que desde los frailejones del páramo hasta los juncales del lago, todo en el territorio nos recuerda que la vida siempre está conectada. Gracias. Muchas gracias, estimada Paola. Muy bello todo el trabajo que vienen realizando en el lago de Tota, bellísimo, todo el proceso de conservación que vienen organizando y realmente es sumamente complejo porque quizás en más detalles se podría dar cada uno de estos procesos, pero realmente yo entiendo el grado de complejidad que fortalecer la gobernanza y la participación de cada una de las organizaciones alrededor de la conservación es todo un trabajo arduo. Y bueno, nuevamente te agradezco mucho por compartirnos esta experiencia. Y, y bueno, un poco ya, como estamos con el tiempo, ceder también el micro a Marlene si tiene alguna apreciación sobre tu participación. Bueno, Paola, muchísimas gracias nuevamente y si nos da tiempo, luego de la participación de Marlene, quizás podemos ir comentando sobre, sobre todo el bello trabajo que vienen desarrollando en el agua de Tota. Me ha Muchas encantado, gracias. bellísimo, bellísimo nuevamente, gracias. Muchas gracias. Bienvenida, Marlene, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gracias Rocío. Muchas por gracias a acompañarnos. Turistec por la invitación. Paola, es maravilloso todo lo que están haciendo allá en Colombia y claro que me gustaría que pudiésemos intercambiar sobre tu presentación. Voy a comenzar con mi presentación, que es un poco más teórica y creo que va justamente luego a ayudar a poder hacer la conexión entre la teoría, lo que es la academia, y los casos prácticos como el que está desarrollando Paola en Colombia. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto, así se está viendo. Sí. Ok. Gracias, Marta. Bueno, luego de la presentación de Paola, Paola nos ha compartido muchas prácticas de turismo regenerativo en Colombia. Y la pregunta ahora es cómo evaluar los impactos sociales, culturales, ambientales de un emprendimiento en turismo regenerativo. Y sobre ello aborda mi presentación. Antes de entrar a cómo evaluar un emprendimiento regenerativo, les invito a pensar un poco en la crisis extractivista, de la cual ya Paola dio algunos ejemplos. ¿Y por qué es importante hacer este cambio de paradigma del modelo tradicional de sostenibilidad, ir un poco más allá, ir hacia el paradigma regenerativo? Identificar o sí los límites de la evaluación tradicional, que está basada principalmente sobre los conocimientos occidentales y muchas veces no tiene en cuenta los conocimientos, los saberes locales. Y finalmente les voy a compartir, hay muchas herramientas de evaluación regenerativa.
Les voy a presentar dos modelos que son a la vez herramientas de evaluación a modo de ejemplo y cómo en casos prácticos, cuáles han sido los resultados. Comencemos con la crisis extractivista. Cuando escuchamos la palabra extractivista, se nos viene a la mente, por ejemplo, la minería. Aunque no lo creamos, el turismo también es una actividad extractivista porque considera los destinos como sitios de producción y no como sistemas vivos. Y hay consecuencias de este modelo actual que es básicamente mecanista, lineal. Hay una destrucción de la reciprocidad. No se tiene muchas veces en cuenta a las comunidades locales. Hay una alienación también del comportamiento del turista. En algunos casos el hecho de pagar por un servicio lo exonera, entre comillas, lo exonera de una responsabilidad hacia el destino que está visitando. En esos casos, las comunidades locales son reducidas a bienes de consumo. También tenemos el sobreturismo y con ello los grandes impactos medioambientales y también la hostilidad en algunos casos de locales hacia los turistas. Con ello vamos a una reflexión. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo pasar del extractivismo a la coevolución, al paradigma regenerativo? La coevolución es el corazón de la regeneración. Dejamos una postura individualista y pasamos a una postura de colaboración. Entonces, cada emprendimiento, en este caso turístico, tiene que tener en cuenta que está basado en un territorio y que en este territorio no solamente hay otros emprendimientos, sino también todo un sistema vivo al cual tienen que tener un sentido de reciprocidad. Hay una metáfora, ¿ok? Seguramente muchos emprendedores se van a identificar. Es como una balanza, hay una tensión constante, hay una paradoja entre cuidar el medio ambiente, comprar local, pero también del otro lado de la balanza tenemos tener una rentabilidad financiera para que nuestra empresa, nuestro emprendimiento turístico pueda sobrevivir y perdurar en el tiempo. Entonces, esa tensión nos ha llevado a modelos como, por ejemplo, la sostenibilidad que busca minimizar los daños. ¿Cómo podemos ir un poco más allá? Pensando en la regeneración es devolver, dar. Piensa en el emprendimiento turístico como un catalizador, ¿okay? Ya no es un emprendimiento que está aislado, sino que está interconectado con todo el sistema vivo. Piensa, por ejemplo, en la comunidad. Al comprar local, genera recursos que retornan a la misma comunidad y eso evita, y lo hemos visto en varios casos en la academia, que ha disminuido la cantidad de personas, de jóvenes que dejan sus comunidades en busca de una mejor vida. Entonces, esa es una forma de cómo se puede regenerar.
Les presento la trayectoria del diseño ambientalmente responsable de Bill Reed. Es el modelo que en la academia lo hemos utilizado, siempre lo presentamos porque es muy gráfico. Nos presenta la práctica convencional. La práctica convencional quiere decir hacemos lo mínimo legal. Pero aún así continuamos a impactar negativamente en el ambiente y también a la comunidad. Sostenible es un punto de equilibrio. Por ejemplo, una práctica convencional en turismo, el turista, les doy el ejemplo del turista que va a, digamos, va a una playa en el Caribe, va dentro de un resort, es un enclave, nosotros lo que le llamamos un enclave turístico, consume recursos, compra algunos recuerdos que no han sido ni siquiera fabricados ahí, en la localidad, y luego retorna a su país. Entonces tenemos el CO2 del desplazamiento del avión, tenemos todos los recursos que ha consumido, la degradación, en este caso medioambiental, y no veo ningún impacto positivo hacia la comunidad local. Porque muchas veces estos grandes resorts invierten y luego se llevan el dinero, no queda en la comunidad, sino sale hacia las grandes sedes centrales que están en otros países. Sostenible es el punto neutro, lo que generalmente hacemos, el reciclaje, consumir menos agua, etc. Y la regeneración es pensar en los destinos como sistemas vivos, donde el turismo, las actividades, en realidad las actividades turísticas van a catalizar la coevolución. La coevolución quiere decir hay una evolución entre los diferentes miembros, diferentes actores de un sistema, van a evolucionar conjuntamente. Hay una reciprocidad. Ahora, ¿cómo vamos la pregunta sería si las metodologías actuales de evaluación nos permiten medir la regeneración. Hay ciertos límites, sobre todo cuando se trata de evaluar los sistemas vivos. Las métricas tradicionales, estamos hablando de medir, como por ejemplo el nivel de CO2, o por ejemplo el nivel económico, el PBI, ¿okay? Están ancladas en un paradigma reduccionista, mecanizado, hay una incapacidad para poder medir la vitalidad del territorio, hay una dependencia a las variables cuantitativas y no hay uso generalmente de variables calitativas. Hay un fracaso, eso es lo que hay un estudio justo, un fracaso al medir las relaciones sociales intangibles como la co-creación y también el dinamismo del territorio. Y son dependientes a sistemas intensivos en carbón. La pregunta entonces, ¿es posible evaluar los impactos sociales, culturales y ambientales de la regeneración? Para ello, los investigadores proponemos la utilización de las ciencias exactas, de las ciencias sociales y también de los saberes ancestrales. Es decir, no está mal utilizar por ejemplo, las métricas tradicionales como las que nos piden las certificaciones medioambientales. No estoy diciendo que esté mal. Claro que sí, que los podemos usar, pero no deberíamos delimitarnos solamente a estas métricas que
En el caso de un emprendimiento regenerativo, para poder evaluarlos son limitadas. Entonces, incluir las ciencias sociales, el ser humano, y también los saberes ancestrales, los saberes locales. Les voy a... ¿Cómo integrar estos saberes? ¿Cómo integrar estos saberes locales? El enfoque regenerativo requiere un reconocimiento pluriversal. Quiere decir reconocer la importancia del conocimiento occidental, pero también de las tradiciones ancestrales y locales. Para poder pasar de esta mentalidad mecanista, lineal, que generalmente nosotros pensamos en inicio y un fin. Haga una meta, tenemos un checklist, que es generalmente las certificaciones, ¿okay? Pasar a una filosofía holística, quiere decir de retroacción. Una retroacción continua, un aprendizaje continuo, la innovación continua. Entonces, la métrica del éxito generalmente va a ser en el caso de las métricas tradicionales, la rentabilidad financiera. En el caso de la regeneración, hablamos de la vitalidad socioecológica. Eso no quiere decir de que la rentabilidad financiera no sea importante. Es más, es parte de. Les voy a presentar 3 herramientas, les comparto 3 herramientas que son muy utilizadas en la evaluación de la regeneración. El primero que les presenté hace un momento, la trayectoria del diseño ambientalmente responsable de Bill Reed, la utilidad es que es gráfico, es visual, nos permite situar cada práctica o cada iniciativa que tenemos en nuestro emprendimiento turístico, de ver en dónde nos ubicamos. Nos ubicamos en lo convencional, quiere decir, por ejemplo, un bus turístico con 45 personas visitando una reserva con un ecosistema frágil. Probablemente estamos hablando estamos ya hablando de la degradación del suelo, por ejemplo, la contaminación la contaminación por el CO2, etcétera. Entonces nos encontramos acá en la parte de actividades habituales, lo convencional. Lo verde es un ejemplo es por ejemplo, en los hoteles, la reutilización de toallas es una iniciativa verde, ¿no? Sostenible. En sostenible tenemos todo lo que son el reciclaje, todo lo que es la reducción del consumo de agua, de energía, etcétera. Restauración, un ejemplo, que les puedo dar es sembrar árboles. Estamos restaurando el estado de un ecosistema a su estado anterior. La regeneración va más allá, es el estado actual permitiendo la supervivencia hacia el futuro. Entonces, algunas veces se confunde la restauración con la regeneración. No es lo mismo, pero es una etapa previa a la regeneración de los sistemas vivos. La segunda herramienta la conocemos como la ventana de la vitalidad. Me disculpo, ahí está en inglés, pero les explico. La ventana de la vitalidad se ubica aquí, en esta parte superior. Tenemos la eficiencia y la resiliencia. La eficiencia es
cómo los recursos fluyen a través de un sistema. Y la resiliencia es la capacidad de un sistema de recuperarse. Ese equilibrio se llama la ventana de la vitalidad. En esta ventana de la vitalidad, bueno, el ser humano entra a perturbar, ¿ok? Y un ejemplo de eficiencia podría ser las actividades cuyo objetivo es de obtener un beneficio económico a corto plazo. Aparentemente, cuando eso sucede, solemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos éxito, que estamos generando ingresos para la comunidad, pero nos estamos olvidando de la resiliencia para poder lograr ese equilibrio a largo plazo. Es decir, si vuelvo con mi ejemplo del bus de 45 turistas visitando una reserva con un ecosistema frágil, en este caso, 45 pasajeros, imaginemos a $40 cada uno el tour, sacamos las matemáticas y luego decimos hemos tenido buenos ingresos. Entonces, eso puede dar una apariencia de que está beneficiando no solamente al propietario de la agencia de viajes, que es de la comunidad, sino también a otras empresas como la gasolinera que le provee el combustible, etcétera. Pero es algo a corto plazo porque nos estamos olvidando que este ecosistema, que además es frágil, necesita recuperarse. Entonces, se tienen que tener en cuenta esos dos elementos para poder llegar a este punto de equilibrio que es la ventana de la vitalidad. Y luego, la tercera herramienta son 12 principios. Aquí hay que tener en cuenta que la regeneración no es un modelo que se copia. Es decir, por ejemplo, el caso de Paola, el caso que nos presentó Paola al inicio, yo no podría replicarlo en otro lado. ¿Lo puedo utilizar como inspiración? Sí. ¿Por qué? Porque la regeneración es local. Cada ecosistema, estamos hablando de sistemas complejos, es local, es dentro de un contexto que es único y por lo tanto, como es un contexto que es único, necesita de métodos, no solamente de métricas para medir el nivel de emisiones de gases, por ejemplo, como el CO2, sino también de otras variables como, por ejemplo, la justicia. El otro principio va hacia también la capacidad de respuesta a condiciones dinámicas. La regeneración, un sistema vivo, no es lineal como lo solemos pensar. Frecuentemente en la escuela lo que aprendemos es vamos a solucionar un problema, tenemos un punto de partida y el punto de llegada es cuando resolvimos el problema. Un sistema vivo es dinámico, cambia y debemos de desarrollar una capacidad adaptativa constante de respuesta a estas condiciones que son dinámicas. Prospectiva y de la evidencia del pasado y del presente. Ahí podrían ser muy útiles también, no solamente las métricas, sino también la memoria viva que justamente tienen muchas de las comunidades de pueblos originarios. Todo esto, la primera parte son los principios de complejidad.
Luego tenemos los principios de poder. El primero, la justicia. Hay que honrar las diversas voces, justamente, por ejemplo, en investigación, como lo estamos haciendo los investigadores. Generalmente los investigadores hacemos encuestas, entrevistas o encuestas y observaciones. Ahora los investigadores estamos utilizando justamente las metodologías participativas para permitir justamente a estas personas cuyas voces no siempre son oídas, como las mujeres de comunidades rurales, de que sus voces sean escuchadas y ellas puedan también participar de la decisión de cómo se puede hacer que el turismo sea una actividad transformativa en su territorio. El cambio del poder. En la evaluación tradicional generalmente tenemos un evaluador que va a venir, digamos, de una certificación, por ejemplo, va a venir con un checklist y nos va a evaluar si hemos cumplido o no, un sí, un no, y luego las recomendaciones, ¿no? Para la mejora continua. En este caso, en la evaluación regenerativa, se transfiere el poder de las evaluaciones a los usuarios, es decir, a las comunidades locales, a los detentores de conocimientos ancestrales y también al mismo visitante. El principio de la evaluación autónoma, en este caso es la ética. Hace un momento les mencionaba la importancia justamente de promover la justicia y la decolonización, de honrar esas voces que no son muchas veces escuchadas. El emprendimiento turístico tiene que tener en cuenta que tomar una postura de ética, de inclusión, de solamente reconocer que su emprendimiento está anclado en un sistema, sino adoptar también una postura de reciprocidad. El principio de las alianzas, puesto que es un sistema vivo, interconectado, la reciprocidad en ambos sentidos, las actividades, las iniciativas que genere debe de promover las alianzas, las prácticas simbióticas, etcétera. Y luego tenemos los principios de propósito, los valores, el principio de aprendizaje centrado en todo lo que es la experimentación y el aprendizaje y la transformación. La transformación no se logra a corto plazo, es a largo plazo, como la regeneración, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de actividades turísticas transformativas, ¿verdad? En este caso, se debe de evaluar y catalizar hacia el futuro, hacia el largo plazo. Aquí, les doy un ejemplo. Nosotros hacemos siempre la conexión con las 7 generaciones al futuro. La sostenibilidad ya es a largo plazo. Generalmente hablamos en un lapso de 5 a 10 años, pero la regeneración va mucho más allá. La regeneración, generalmente hacemos la conexión con más de 7 generaciones, pensar siempre 7 generaciones hacia el futuro. Los estudios de turismo regenerativo han aumentado en los últimos años, especialmente entre el 2024 y el 2026. Hay 2 casos simbólicos que encontramos generalmente en la literatura. El primero, Playa Viva en México,
y el segundo es Fogo Island, que está en Canadá, donde resido. El caso de Playa Viva ha sido estudiado por Belato. Belato es una de las investigadoras que más ha investigado y publicado sobre el turismo regenerativo. Y Ben Eyman de Regenesis Group, quienes también en realidad fue un caso que ellos desarrollaron con Regenesis Group. Y en el caso de Slawinski, en Fogo Island, es un estudio etnográfico sobre 6 años, en el cual, comencemos con Playa Viva, hubieron iniciativas que se implementaron y también muchos resultados ligados a la regeneración. En el caso de Playa Viva, hablamos de la inteligencia del lugar, es decir, basado en el lugar, el rechazo del modelo de enclave cerrado, es decir, no es el típico resort que podemos ver en Centroamérica. Las rutas de acceso, para ellos los arquitectos diseñaron las rutas de acceso integradas al pueblo. De esta forma, los turistas pueden intercambiar con las personas locales. Es más, una anécdota curiosa, los antiguos cazadores de tortugas marinas fueron sensibilizados y contratados como guardianes del santuario de tortugas marinas. Los turistas también adoptan una postura activa y no pasiva. Una postura activa, por ejemplo, en el caso de las tortugas marinas, ellos pueden participar en la actividad de salvataje de las tortugas marinas, en esta actividad juntamente con los ex cazadores furtivos. De esta forma, no son simples observadores que van a ir a ver tortugas marinas, sino participan en su protección. Algunos de los resultados fue la reversión del declive demográfico local, porque en este caso el flujo económico que genera, en realidad el flujo económico circula entre Playa Viva y la comunidad. Y por ello, muchos locales ya no se ven obligados de abandonar su localidad en busca de mejoras, de una mejor vida económica. En el caso de Fogo Island, es el ejemplo claro del paso del lucro al propósito. Un emprendimiento turístico necesita una rentabilidad financiera para poder sobrevivir en el tiempo, no lo vamos a negar. Pero en el caso de la regeneración, lo que se tiene primero en cuenta es el propósito. El propósito es lo primero. En el caso de Fogo Island, es un modelo de empresa social. Todos los excedentes financieros se reinvierten en la resiliencia de la comunidad. Hace un momento justamente expliqué la diferencia entre eficiencia y resiliencia. Es decir, se reinvierte, no solamente se tiene en cuenta la rentabilidad económica inmediata, sino la resiliencia, es decir, cómo vamos a hacer que este ecosistema se recupere, porque aún teniendo todas las prácticas de sostenibilidad más avanzadas, siempre va a haber un impacto sobre el ecosistema. Uno de los resultados más resaltantes es la revitalización económica post-colapso pesquero. Eso en realidad es el gran mérito, el gran impacto de Fogo Island en Canadá. Y bueno, con ello culmino y